el sexo está en su punto más bajo. Un tercio de los adultos menores de 30 años no tuvo relaciones sexuales el último año. Así que la verdadera pregunta no es quién no lo está haciendo. Por eso, hoy en The Infographics Show, vamos a analizar por qué ya nadie está teniendo sexo. ¿Recuerdas cuando tus padres temían que tú y tus amigos solo salieran a tener sexo? Los mismos medios que les hicieron creer que todos los adolescentes vivían en una olimpiada interminable de hormonas, ahora culpan a los jóvenes por no tener sexo en absoluto. Sí, realmente no puedes ganar. Durante años, todos asumieron que el siglo XXI sería la era más promiscua de la historia. Pero la verdad resultó ser exactamente lo contrario. La gente ha dejado de tener sexo. Un estudio en 2001 halló que el 25% de 34,000 personas no tuvo sexo el mes anterior. En 2012 subió a más del 29% y en 2019 el British Medical Journal reportó que ya era un tercio. Y la tendencia no solo continuaba, sino que se estaba acelerando. Incluso cuando las personas tienen sexo, difícilmente es algo extraordinario. Solo el 41% de personas de 16 a 44 años tiene sexo semanal. No es solo un problema británico. Un estudio en Estados Unidos reveló que solo el 37% tiene sexo semanal. Eso no parece grave hasta que recuerdas que en 1990 era 55%. Aparentemente, nada motiva más a la gente que la joyería barata de los centros comerciales de los 90 y los jeans holgados. Pero no solo la gente tiene sexo con menos frecuencia, también lo están retrasando desde el principio. El Instituto Kinsey halló que el 25% de adultos Gen Z en Estados Unidos nunca ha tenido sexo en pareja. En la generación Z, el celibato suele ser intencional. Más del 15% de los hombres y casi el 18% de las mujeres optan por no tener relaciones sexuales. Y no es solo la generación más joven, o incluso las personas solteras quienes están pasando por esto. Es sorprendente porque tener pareja suele significar más relaciones sexuales. Decirle a quien está a tu lado en la cama que quieres hacerlo, suele ser más efectivo que hablar con 300 personas y bots en apps. El 46% de adultos casados de 18 a 64 años tiene sexo semanalmente. Para adultos solteros de esa edad, solo es 34%. Entre 1996 y 2008, el 59% de adultos casados tenía sexo semanalmente. Sí, eso incluye a tus padres. ¿Por qué solteros y casados tienen menos sexo que antes? Empecemos con los solteros, porque su problema es muy diferente. Cuando surgieron las apps de citas, muchos temían que la facilidad de encontrar pareja dañara el compromiso y la fidelidad en las relaciones. Si has usado una app de citas recientemente, sabes que encontrar a alguien normal para platicar, y más aún para conocer en persona, es todo un reto, en pura frustración. Se suponía que las aplicaciones de citas ampliarían el grupo de posibles parejas. En cambio, para muchos, han hecho que salir con alguien parezca más difícil que nunca. Un estudio de Tinder en Noruega reveló que hombres solteros tuvieron 148 coincidencias y mujeres solteras 177. Pero la cantidad de encuentros presenciales reales fue menos impresionante. Ambos géneros reportaron un total de solo 2 encuentros en persona, de entre docenas y docenas de coincidencias. Además, las demás estadísticas solo empeoran desde ahí. Los encuentros en persona no necesariamente se traducen en compatibilidad y eventual actividad sexual. El estudio halló que los usuarios logran un encuentro casual o romántico por cada 5 citas presenciales. Solo 1 de cada 10 coincidencias lleva a una cita, y solo el 20% termina en algo, sea sexual o romántico. No es de extrañar que el 80% de los usuarios de Tinder reportaran no haber tenido ninguna actividad sexual con personas que conocieron en la aplicación de citas. Actuar en teatro local te da mejores probabilidades. Por eso la generación Z se siente cansada de las apps de citas y ha dejado de usarlas. Pronto hablaremos de la relación entre agotamiento y baja actividad sexual. Pero primero expliquemos cómo ocurre. No solo las apps de citas afectan la actividad sexual. Las redes sociales también perjudican la vida sexual por varias razones. Las personas permanecen en sus teléfonos por la estimulación constante de dopamina causada por el desplazamiento interminable en vez de salir al mundo. Según Anna Lemke, psiquiatra de Stanford, dejar las redes sociales produce una baja temporal de dopamina. Por eso desplazarse es placentero y dejarlo se siente fatal. ¿Y qué les pasa a las personas cuando están en un estado de déficit de dopamina? Les falta motivación, se sienten cansados, se sienten ansiosos, no pueden concentrarse y a menudo tienen una baja libido. Eso también describe cómo es vivir en 2025. Para la mayoría, el uso excesivo de redes sociales contribuye a esos sentimientos biológicos. Pero las redes sociales también están influyendo en cómo las personas se ven a sí mismas, lo que a su vez influye en qué tan sexys se sienten. Compararnos con otros es un problema desde la época de los cavernícolas. Con redes sociales, las personas se comparan con millones desde la preadolescencia.
no solo con otros, sino con personas muy filtradas y retocadas digitalmente. El proyecto de autoestima de Dove halló que el 85% de las niñas usa filtros antes de los 13 años. Otro estudio encontró que el 90% de las mujeres adultas también editan sus fotos. Esta distorsión y comparación ha influido en la autoestima de muchas personas, especialmente en la de las mujeres jóvenes. Un estudio en el Reino Unido encontró que 1 de cada 8 mujeres creía que las redes sociales las hacían sentir menos deseables. 1 de cada 8 mujeres que usan redes sociales también se preocupa de que su pareja no las encuentre atractivas, y desafortunadamente puede que no estén tan equivocadas. 1 de cada 11 hombres es menos propenso a tener sexo con su pareja tras ver a influencers. El 37% de menores de 30 años en relaciones con poca actividad sexual dijeron sentirse cohibidos por sus cuerpos. En adultos de 60 años o más, solo el 14%, un estudio realizado por Woods y Scott con 467 adolescentes, encontró que los usuarios intensivos de redes sociales tenían más probabilidades de tener baja autoestima. Y no fue una casualidad. Más de 33 estudios hallaron que los adolescentes que usan redes sociales tienden a tener menor autoestima y peor imagen corporal. Estos hallazgos se encuentran en varias culturas. Un estudio de 2014 con 502 estudiantes en Estados Unidos y 518 en Corea encontró que las redes sociales están relacionadas negativamente con la satisfacción corporal. No es precisamente el tipo de cosa que motive a alguien a estar desnudo y vulnerable con otra persona, especialmente después de haber destruido su deseo sexual con una sobrecarga continua de dopamina desde el principio. Por eso los psicólogos dicen que este cambio en el sexo es más que una mala racha, es cultural. Las personas retrasan la intimidad, evitan riesgos y a veces prefieren la comodidad a la conexión. Para muchos jóvenes es autoconservación, una forma de protegerse del rechazo, la decepción o la vulnerabilidad en un mundo que ya es inestable. Las afirmaciones digitales a través de las redes sociales y el deslizamiento interminable solo empeoran las cosas. Para la generación Z, el resultado es igual: miedo intenso al rechazo. A nadie le gusta ser rechazado para una cita. La generación Z le teme mucho a eso, y es lógico. Es la generación más rechazada de la historia. Trabajos, universidades, relaciones, lo que sea. Por eso muchos jóvenes, que deberían disfrutar su mejor etapa amorosa y sexual, han normalizado evitar riesgos. Como dice el terapeuta Jeff Gunther, esto lleva a la ahora estándar segunda etapa de conversación. Las personas envían mensajes por aplicaciones durante días o semanas hasta que una de ellas se aburre y simplemente desaparece sin que nunca lleguen a verse en persona. ¿Y qué ocurre si alguien se arriesga? 1/4 de las personas ha vivido el ghosteo. Esto nos regresa al principal problema de depender de apps de citas para conectar y tener relaciones. Al analizar solo usuarios de apps de citas, los investigadores hallaron que 85 fueron ghosteados. Ese rechazo deja huella: tristeza, desconfianza, enojo y baja autoestima. Un estudio de Hinge en 2024 reveló que el 56% de la generación Z teme al rechazo como motivo principal. Eso les impide intentar conectar con alguien desde el inicio. Solo el 51% de los millennials coincidieron, y los porcentajes bajaron aún más en generaciones mayores. Un estudio de 2022 reveló que el 60% de los solteros en Estados Unidos no desea una relación. Ya terminaron con la montaña rusa de las citas modernas. También hay argumentos a favor de que las personas tengan menos sexo. Con más igualdad de género y conciencia del consentimiento, la gente tiene menos sexo no deseado, lo cual es positivo. Las razones negativas que reducen la libido superan a las positivas, provocando menos sexo real. Una encuesta a más de 3.000 estadounidenses les pidió que clasificaran por qué no tienen sexo. Solo 133 personas mencionaron ser cautelosos con el consentimiento o límites como razón. La principal razón, citada por 408 personas, fue la salud mental, como ansiedad y depresión. Esto fue seguido por más de 1/3 de las personas que dijeron que simplemente están demasiado agotadas para tener sexo, lo que nos lleva a la otra razón por la que nadie está teniendo sexo ya. El estrés mata el deseo sexual. Según la doctora Laura Purdy, el estrés genera cortisol, lo que puede disminuir la libido. Puede causar ansiedad y depresión, afectando el deseo sexual. Estudios muestran que la mayoría quiere más sexo del que tiene. Casi 2/3 de los hombres y más de la mitad de las mujeres quisieran tener más sexo. Para la mayoría, el empoderamiento no parece causar la disminución de la actividad sexual. Algunos expertos en relaciones, como Esther Perel, han dejado claro que no creen que el sexo sea el problema de fondo. Ellos piensan que la falta general de sexo es la cereza en el pastel de una pirámide antisocial más grande. La gente está más sola, socializa y sale menos, y por eso tiene menos sexo que nunca. La Organización Mundial de la Salud considera la soledad una crisis de salud global.
a 1 de cada 6 le pasa, en adolescentes y adultos jóvenes a 1 de cada 5. ¿Qué ha reemplazado esa necesidad de conexión? Principalmente la tecnología, ya sea que la gente se relaje viendo maratones de crímenes reales o videos en Pornhub. Un estudio analizó los hábitos de más de 3.000 estadounidenses sexualmente activos y encontró resultados interesantes y algo contradictorios. El 45% afirmó que la fatiga de pantalla laboral afecta su vida sexual. Otro, 54%, creía que reducir el tiempo frente a la pantalla mejoraría su vida sexual. Y a pesar de su reputación de estar constantemente en línea, la generación Z es la más propensa a estar de acuerdo con eso. El 51% dice que el tiempo frente a la pantalla arruina el ambiente. Y el 63% de los participantes dijo que había elegido su tiempo frente a la pantalla, tiempo no sexual, en lugar de tener relaciones sexuales. ¿Qué elige la gente? En su lugar, prefieren ver maratones de sus programas favoritos, desplazarse por TikTok e Instagram y, al parecer, mirar casas en Zillow. Entendemos que Love is Blind es atractivo, pero nos sorprendió cuántos prefieren verlo en vez de tener relaciones sexuales con su pareja. Curiosamente, el mismo estudio encontró que pasar más tiempo frente a la pantalla en realidad estaba correlacionado con tener más sexo, aunque los participantes no lo creían así. Pero vale la pena señalar que la mayoría de las otras investigaciones muestran la tendencia opuesta. Principalmente que la generación Z no está teniendo tanto sexo como sus parejas en este momento, pero puede que estén teniendo sexo con la misma frecuencia que sus abuelos. Según el Dr. Justin Lehmiller, del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, tanto los baby boomers como la generación Z reportaron tener sexo un promedio de 3 veces al mes, mientras que los millennials y la generación X tenían sexo un promedio de 5 veces al mes. Ten en cuenta que los boomers actualmente tienen entre 61 y 79 años, todavía tienen recuerdos muy gratos de sus vidas sexuales, mucho más activas cuando tenían 20 años. No solo disminuye la libido con la edad, sino que también aumentan los casos de disfunción eréctil. Un estudio halló que el 25% de los hombres boomers canadienses tenía problemas en la cama, por lo que la generación Z debería superarlos en eso, pero no lo están haciendo, tanto por razones mentales como físicas, y todo se reduce a su salud mental. El 61% de la generación Z ha sido diagnosticada con ansiedad. Casi la mitad de la generación Z siente desesperanza y depresión, frente al 23% de los mayores de 25 años. El tratamiento para depresión y ansiedad también afecta la libido de muchas personas. Y como hoy en día muchas más personas están deprimidas y ansiosas, muchas más personas también están tomando medicamentos para ello. Uno de los efectos secundarios más conocidos del tratamiento es la disminución del deseo y la función sexual. La depresión y la falta de deseo sexual pueden formar un círculo vicioso. Un estudio halló que durante el confinamiento, quienes eran sexualmente activos presentaban menos ansiedad y depresión. Básicamente, tu médico podría terminar recomendando más sexo estrictamente por tu salud mental. Por supuesto, pero la depresión, desafortunadamente, disminuye tanto el deseo sexual como el rendimiento. Un estudio halló que 625 hombres deprimidos sufrían disfunción sexual. Aquí, de forma triste, jóvenes y mayores pueden compartir algo más. A nivel físico, el 23% de los hombres menores de 35 años reportan algún nivel de disfunción eréctil mientras tienen relaciones sexuales en la vida real. Un problema que, además de la salud física, suele asociarse con hombres mayores. ¿Por qué? Porque, desafortunadamente, algunas personas han dependido del porno durante tanto tiempo que les resulta casi imposible lograr que el sexo en pareja funcione. Psicólogos y terapeutas sexuales notan un nuevo problema, especialmente en hombres menores de 45 años, disfunción eréctil inducida por el porno. Un estudio de salud de un instituto nacional encontró que 21 de casi 5.800 hombres sexualmente activos de todas las edades tenían algún grado de disfunción eréctil. Puntajes más altos de consumo problemático de pornografía en línea aumentaron la probabilidad de disfunción eréctil. Lo mismo no ocurrió con tasas más altas de masturbación, así que parece que el problema es el porno en sí. Esto se respalda con otro hallazgo. Más de la mitad de los hombres que experimentan disfunción eréctil durante el sexo en pareja no tienen el mismo problema mientras ven porno. En hombres menores de 35 años, las cifras son aún más impactantes. Quienes veían 40 minutos o más de porno al día tenían un 40% más de probabilidad de disfunción eréctil, frente al 10% de quienes veían menos de 30 minutos. La doctora Kimberly Anderson, terapeuta sexual, comenta que sus pacientes con disfunción eréctil inducida por el porno mencionan el porno al consultarla. Nunca critica mi desempeño para justificar su dependencia, aunque científicos creen que puede haber otra razón. Al igual que con el porno, las personas pueden concentrarse completamente en su placer y ver exactamente lo que quieren. Otros problemas
como los tipos más extremos de sexo que muestra el porno, también podrían estar distorsionando la percepción de los usuarios cuando se trata del sexo en la vida real. Este parece ser el caso incluso para quienes no tienen disfunción eréctil, porque otro estudio encontró que la generación Z nos tiene menos sexo, pero sexo más atrevido. Quizás sea porque las prácticas sexuales poco convencionales ya no son tan estigmatizadas. Muchos investigadores creen que la normalización de conductas sexuales poco convencionales y a veces violentas en la pornografía las ha vuelto necesarias para alcanzar el orgasmo, especialmente para una generación en la que muchas personas estuvieron expuestas a la pornografía incluso antes de su primer beso. Para muchos adolescentes, la pornografía no solo es su primer contacto con el sexo, sino también su única fuente de aprendizaje sobre sexualidad. De cualquier forma, sorprendentemente YouPorn no es el mejor maestro. Los hallazgos apoyan que la pornografía distorsiona la realidad sexual. El 20% de los hombres dice que tiene que ver pornografía cada vez más extrema con el tiempo para obtener el mismo nivel de satisfacción. Los usuarios frecuentes de pornografía tardan más en terminar con una pareja que quienes la consumen menos. No sorprende que, tras mucho tiempo viendo pornografía constantemente, algunos hombres y mujeres dejan de intentar que funcione con una pareja en la vida real. El resultado, una encuesta de YouGov, revela que 25% de jóvenes cree que la inteligencia artificial podría sustituir las relaciones románticas reales. Aunque menos del 1% ya tiene una, el 7% está abierto a tener una pareja romántica de inteligencia artificial. Quizá tengan razón. Vincular humanos con inteligencia artificial podría retrasar el apocalipsis de los robots. Pero eso no va a ayudar en nada a que la gente vuelva a tener relaciones sexuales. Ahora, mira las costumbres sexuales más extrañas del mundo para ver hasta dónde pueden llegar las cosas, o haz clic en este video en su lugar.